Hola, soy Tania, neuropsicóloga de la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple, y vengo a contaros cuál es mi trabajo con la realidad virtual y los pacientes de esclerosis. Como todos sabemos, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa desmielinizante que afecta a la mielina de las neuronas, de la médula espinal, del cerebro y del nervio óptico. Los pacientes cursan con brotes que en ocasiones producen secuelas físicas, sensitivas, motoras y cognitivas. Pues bien, llevo desde hace 9 años trabajando con pacientes de esclerosis múltiple y el perfil cognitivo que más se ve en el paciente es un déficit atencional caracterizado por mantenimiento de la atención a un estímulo determinado, el lentecimiento de la velocidad de procesamiento, un déficit en la atención dividida, la fluidez verbal y una dificultad de acceso al léxico. Muchas veces en ellos se produce el denominado fenómeno de la punta de la lengua. Tienen dificultad a la hora de acceder al léxico y reproducir palabras. En menor medida, en los pacientes de esclerosis también se ve un perfil disejecutivo con dificultad en la flexibilidad cognitiva, en la inhibición y en la capacidad de tomar decisiones. Pues bien, desde la asociación trabajamos la estimulación y rehabilitación cognitiva de estos pacientes con diferentes formas. Nuestro trabajo en la rehabilitación y estimulación cognitiva en la asociación combina diferentes tareas en casa y en consulta. En casa los pacientes tienen sesiones programadas en la plataforma NeuroNap y en consulta trabajamos con tablet, sesiones esporádicas de TDCS con protocolos específicos de atención y para esclerosis múltiple, y también trabajamos desde hace unos 8 meses con la realidad virtual. ¿Y qué es lo que dice la bibliografía de la realidad virtual? Bueno, pues revisando artículos desde PubMed hemos encontrado que hay un incremento exponencial de la investigación de la realidad virtual y la esclerosis desde el año 2013 hasta la actualidad. Pero la mayoría de los artículos científicos revisados hablan de los beneficios de la realidad virtual, mejorando la marcha, mejorando el equilibrio y la mejora de los miembros superiores. Hay muy poquitos donde se incumbe el trabajo y la mejora de la realidad virtual con los déficits cognitivos que tienen el paciente de esclerosis múltiple. Aquí os presento un par de estudios que he encontrado y que son bastante interesantes. Uno de ellos es un estudio de junio de 2020 publicado en la revista Applied Neuropsychology Adult, donde se recogen 60 pacientes con esclerosis múltiple, remitente, recurrente y secundaria progresiva, aleatorizados, y se eligen 2 grupos de 30 pacientes cada uno. Se realiza una valoración cognitiva utilizando esos test que ahí os pongo. Y bueno, pues se hace un grupo control y un grupo experimental. El grupo control va a tener 5 minutos de calentamiento físico y 20 minutos de ejercicio de la marcha y control postural, al igual que el grupo experimental. El entrenamiento cognitivo del grupo control serán 3 sesiones por semana durante 8 semanas, y el entrenamiento de rehabilitación tradicional será pues papel y lápiz. En consulta con el terapeuta se realizará una rehabilitación convencional. Sin embargo, el grupo experimental llevará a cabo un entrenamiento cognitivo de las mismas sesiones durante 8 semanas, pero esta vez el entrenamiento será con realidad virtual utilizando el BTA's Nirvana, que es una herramienta que se ha desarrollado en un software donde se trabaja con escenarios psicológicos que simulan la vida real. El paciente interactúa con diferentes objetos y realiza diferentes tareas que incumben atención, memoria de trabajo e inhibición. En ambos grupos se recoge una mejora de las capacidades cognitivas y del ánimo del paciente. Sin embargo, en el grupo experimental es en el que se encuentra una mejora significativa y única en percepción visual, habilidades visoespaciales, memoria visual a corto plazo, memoria de trabajo, atención sostenida, funciones ejecutivas, velocidad de procesamiento y movilidad funcional. Es decir, en el estudio presentado hay una mejora significativa en el grupo experimental que ha realizado ese entrenamiento con realidad virtual. Otro estudio publicado en septiembre de 2021, pues más o menos se concluye lo mismo. Se compara la rehabilitación cognitiva convencional con la rehabilitación realizada a través de la realidad virtual. Y bueno, pues en ambas se concluye una mejora de las habilidades visoespaciales y del estado de ánimo del paciente. Pero en la realidad virtual hay una mejora de los dominios específicos relacionados con la capacidad de aprendizaje, memoria verbal a corto plazo y acceso al léxico.
Como os decía, hay muy poquitos estudios donde se señala una mejora cognitiva del paciente de esclerosis y el uso de la realidad virtual. Por tanto, es algo que se debería de seguir investigando y creo que es algo que se abre una ventana muy amplia de cara a un futuro. Bueno, ¿y qué es lo que veo yo en mis pacientes y cómo trabajamos desde la asociación? Bueno, pues nuestra principal plataforma y software es Recognition. Es una plataforma desarrollada de un gran amigo que creo que aquí escucharéis cómo funciona. Y bueno, pues simula una habitación real donde el paciente interactúa con diferentes objetos y realiza diferentes tareas de atención, inhibición, flexibilidad. ¿Qué es lo que estamos viendo desde que estamos utilizando este software? Pues en un paciente de esclerosis múltiple lo que sucede es que se despista constantemente y tiene mucha dificultad a la hora de mantener la atención. Entonces lo que se está observando es que cuando se le aísla a ese paciente no tiene contaminación acústica ni contaminación de estímulos por los que se pueda distraer, pues el paciente de esclerosis rinde mucho mejor. Bueno, este es un paciente de esclerosis, desde el año 2016 se encuentra en neurorehabilitación con el equipo de fisioterapia y de neuropsicología de ANDEM. ¿Qué pasa con este paciente? Bueno, este paciente tenía mucho déficit de atención, tenía mucha dificultad a la hora de mantener la atención frente a un estímulo determinado y hemos conseguido a través del software Recognition y aislando la tarea que pueda concentrarse mejor, inhiba mejor los distractores y sea capaz de aplicar esta capacidad o esta mejora de la atención a la conducción. El paciente lleva unos 3 meses volviendo a coger el coche porque simplemente anteriormente no lo cogía porque nos contaba que se distraía mucho y en este entrenamiento ha adquirido seguridad y pues lo está cogiendo y se encuentra más seguro con él. Además de Recognition, utilizamos Beat Saber o Job Simulator. Estos dos juegos, pues Beat Saber simula tareas de agilidad mental, de agilidad física, motora, rapidez en la respuesta, y Job Simulator simula una oficina donde el paciente tiene tareas multitask. Y bueno, para un paciente de esclerosis múltiple es muy interesante trabajar con tareas que requieren muchas funciones, porque al final lo que se está entrenando ahí es la capacidad que tiene el paciente a la hora de atender a varias cosas. El paciente con esclerosis es un paciente que sufre de neuritis óptica y lo que sucede es que se disminuye la percepción al color, ver el color mucho más apagado, además también tiene mucha contaminación lumínica cuando hay diferentes estímulos de luz, estímulos visuales y suelen ver, no todos, algunos de ellos, destellos de luz. Entonces, ¿qué sucede desde que estamos utilizando la realidad virtual con estos pacientes? Que se disminuye la contaminación lumínica y se disminuyen esos destellos. El paciente lo que cuenta es que ya no le reflejan las luces y que a través de esa tarea concentrada en las gafas, pues no ve destellos ni tiene esa contaminación, por tanto puede concentrarse mejor y puede realizar de una manera más óptima la tarea. Os voy a presentar ahora a una paciente a la que le tengo mucho cariño y que cumple con todos los síntomas que puede tener un paciente con esclerosis múltiple y además ella es una luchadora y sigue haciéndole frente a esa actividad que tiene de la enfermedad. Os presento a una paciente con 30 años diagnosticada de esclerosis múltiple remitente recurrente en marzo de 2020, aunque con síntomas desde el 2013. Esta paciente es maestra de educación primaria y bueno, pues como veis ahí tenéis todo lo que le fue sucediendo a lo largo de los años y los diferentes síntomas que fue teniendo. Cuando le diagnostican la enfermedad en octubre de 2020, además del acolchamiento de ambas piernas, pues tiene también una neuritis óptica, que ya es un poco el diagnóstico definitivo para que le pongan esclerosis múltiple. La paciente tiene una enfermedad muy activa a la cual le van poniendo diferentes tratamientos, pero como veis pues va teniendo brotes y estos tratamientos no le hacen nada. Actualmente sus síntomas físicos son trastorno de la marcha, vejiga neurogénica, fenómenos paroxísticos sensitivos, sobre todo cerebelosos, y un déficit moderado de agudeza visual. Como síntomas cognitivos, la paciente se queja de un déficit de la atención, enlentecimiento de la velocidad de procesamiento, déficit en la fluidez verbal, dificultad oculomanual y tiene apatía, estado de ánimo muy bajo, ¿no? Porque claro, ahora mismo está de baja y no puede realizar bien
sus funciones como maestra. Bueno, pues aquí os presento cómo trabaja la paciente con la realidad virtual. Desde que estamos trabajando con ella, la paciente se siente mucho más segura, hemos disminuido la contaminación lumínica que tenía a través del nervio óptico, de la neuritis óptica. Trabajamos el equilibrio, trabajamos la agilidad mental y de respuesta y el mantenimiento de la atención. Esto se trabaja mediante la tarea Beat Saber, que es lo que estáis viendo en ese vídeo. La paciente ha conseguido poder llevar a cabo esa tarea sin caerse, ¿vale? Aquí la estáis viendo con ya el equilibrio muy trabajado, antes se desestabilizaba y ya no lo hace. Y bueno, también hemos combinado la tarea de Beat Saber con ejercicios de fluidez verbal e inhibición y atención sostenida con Recognition. La paciente ha conseguido poder mantener la atención durante un periodo de tiempo más largo y además, como veis en el vídeo, ha podido combinar las piernas en movimiento junto con las manos. Esta paciente es una paciente que trabaja la realidad virtual desde el área de neuropsicología y también de fisioterapia, y es una paciente que continúa trabajando porque lo que queremos es que se incluya lo más rápido posible en su vida diaria y en las tareas que antes le ocupaban todo su tiempo y todo su día a día. Y para terminar, contaros pues lo que os iba diciendo, ¿no? Que todos los estudios que hay tienen que ver con la mejora de la marcha, del equilibrio, y hay muy poquitos relacionados con la mejora cognitiva. Está claro que desde el tiempo que llevamos trabajando con los pacientes de esclerosis y la realidad virtual hemos conseguido ver que el paciente tiene una mejora significativa en la atención, que además él lo nota y lo puede aplicar en casa, esa mejora. Y además hay una mejora abrupta del estado de ánimo porque ellos ven que son capaces de realizar las tareas centrando y centralizando su atención en un entorno tan controlado como es la realidad virtual. Así que seguiremos trabajando e intentaremos investigar para que nuestros pacientes tengan la mejor rehabilitación posible y el uso de las nuevas tecnologías cada vez se aplique más en pacientes con esta enfermedad.